Hola, vamos a continuar con el tema 5 y digo continuar porque ya lo empezamos en clase, pero voy a hacer un pequeño resumen de las cosas más importantes de lo que vimos en clase para que lo tengáis claro y nadie se equivoque. Podéis ir repasando vuestros apuntes que ya tomasteis en clase o si queréis podéis ampliarlos o tomar unos nuevos, lo que cada uno quiera. Entonces, lo que vimos en clase fueron los dos aparatos reproductores, el masculino y el femenino, su anatomía, su morfología y algunas de sus funciones. Vamos a repasarlas. El aparato reproductor masculino, como ya sabéis, está formado por el pene, los testículos, glándulas, ahora avanzaremos, y las vías genitales. Dentro de las glándulas teníamos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cowper. Ahora lo veremos todo en el dibujo y lo explicaremos tranquilamente. Y dentro de las vías genitales encontrábamos los conductos deferentes, el epidídimo y la uretra. Esto como esquema general. Vamos a verlo todo mucho mejor, más tranquilamente, aquí en el esquema. Entonces, os recuerdo que también os dije que en el caso del hombre la mayor parte de todas las estructuras del aparato reproductor se encuentran fuera de la cavidad abdominal, a diferencia de la mujer, donde la mayoría se encuentran dentro de la cavidad abdominal, a excepción de la vulva, como luego veremos. Entonces, empezamos. Los testículos, que están en esta zona de aquí. Recordad que los testículos están situados, como ya hemos dicho, fuera de la cavidad abdominal y están dentro de un repliegue de piel, así a modo de bolsa, que se llamaba o se llama el escroto. Cada testículo está formado realmente por una multitud muy grande de conductos muy finos, enrollados, que se llaman los tubos seminíferos. Y ahí es donde se forman los espermatozoides. Además, recordad que los testículos no solamente funcionan como fábrica de espermatozoides, sino que también son unas glándulas endocrinas muy importantes para el hombre, donde se producen hormonas como la testosterona. Recordad que las hormonas se vierten a la sangre, ¿de acuerdo? Los espermatozoides que va a fabricar el testículo se van a verter, como ya vamos a ver, en el semen para que salgan al exterior. Sin embargo, cuando funciona el testículo como glándula endocrina, lo vierte a la sangre. Bien, también os dije en clase, si recordáis, que el escroto realmente estaba suspendido de la región de la ingle porque funcionaba como unidad de refrigeración. Esto, lo que, aunque parecía un poco así gracioso, pero realmente los espermatozoides necesitaban estar un poco refrigerados, es decir, necesitaban una temperatura un poco inferior a la temperatura corporal. Por eso, a los chicos, cuando se produce su desarrollo sexual, su pubertad, le descienden los testículos con este objetivo, que la temperatura del espermatozoide sea un poquito inferior a la corporal, porque los espermatozoides no pueden desarrollarse correctamente a la temperatura del cuerpo. En cuanto a las vías genitales, os recuerdo que os dije que eran el epidídimo, los conductos deferentes y la uretra. En general, la función de las vías genitales es permitir la salida de los espermatozoides al exterior. El epidídimo, lo tenéis aquí, es un conducto así como muy enrollado, situado aquí en la parte superior de cada testículo, donde desembocan toda la red que hay de tubos en el testículo y aquí en el epidídimo es donde se almacenan los espermatozoides. A continuación comienzan, estoy marcando aquí con el ratón, el cursor, los conductos deferentes, que conectan en general el epidídimo, como veis, con la uretra. Perdón, dedo para atrás, con la uretra, que sería el conducto de salida de los espermatozoides. Aquí en la uretra desembocan tanto los conductos deferentes como el semen, que ahora veremos cómo se produce gracias a las glándulas, como la orina, también desembocaría en la uretra, a través de aquí tenéis la vejiga urinaria. Bien, vamos a continuar. El pene, como ya vimos también, es un órgano cilíndrico que termina en un ensanchamiento, que tenéis aquí, que se llama el glande. El piel está cubierto por una capa de piel, llamada el prepucio, y sabéis vosotros que cuando un hombre es estimulado sexualmente, hay unas neuronas del sistema nervioso parasimpático que son las que hacen que las arterias del pene se dilaten
y se vayan llenando poco a poco de sangre y así producir una erección. Recordad que las neuronas que activan esto son neuronas parasimpáticas. Lo enlazamos con el tema anterior. El sistema simpático, recordáis que preparaba el cuerpo para una acción de peligro, y el parasimpático es el que permitía el mantenimiento de los recursos. Por eso las neuronas que hacen que el hombre sea capaz de estimularse sexualmente son las neuronas del sistema parasimpático. La función del pene obviamente es poder depositar los espermatozoides dentro de las vías genitales femeninas. Las glándulas anejas, las glándulas anexas o anejas a todo el sistema reproductor masculino, son aquellas que vierten sus secreciones a los conductos deferentes y ahí se van a unir a los espermatozoides para formar el semen. Ya dijimos también en clase que durante el clímax sexual del varón, durante el orgasmo, el varón eyacula alrededor de unos 3 mililitros de semen, de media evidentemente, y en esos 3 mililitros puede haber hasta unos 200 millones de espermatozoides. Fijaros qué barbaridad, ¿eh? Que 200 millones son muchos millones de espermatozoides. Bueno, pues estas glándulas que producen el semen son, por un lado, las vesículas seminales. Esas vesículas seminales producen un líquido que es rico en fructosa y en prostaglandinas. Ya dijimos en clase que la fructosa lo que hacía es proporcionar energía para que los espermatozoides pudieran desplazarse, pudieran moverse después de ser eyaculados. Que el espermatozoide no va a parar de moverse en ningún momento. Por eso necesita energía. Aquí tenéis, nos lo ha marcado antes, las vesículas seminales. Ahí las encontráis en el dibujo. Y las prostaglandinas lo que hacían eran estimular la contracción del útero de la mujer, obviamente, y esto ayudaba al ascenso de los espermatozoides por todo el conducto reproductor femenino. A continuación, ¿vale? La siguiente glándula sería la próstata. Aquí la estoy marcando, la próstata. La próstata segrega sustancias que activan también la movilidad de los espermatozoides. Realmente lo que hace es producir unas secreciones que neutralizan el ambiente ácido que hay en la vagina. Ya os comenté que la vagina tiene un ambiente, un pH ligeramente ácido, para que cualquier microorganismo que pueda entrar por esa zona, que no es una zona con piel normal, sino es una zona así mucho más sensible, es una zona mucosa. Entonces, los espermatozoides también tendrían dificultad para sobrevivir en la vagina. Entonces, el semen del hombre lleva una sustancia alcalina para neutralizar ese ambiente ácido de la vagina. Y por último tenemos las glándulas de Cowper o glándulas bulbouretrales, que son estas pequeñitas de aquí, que también producen una secreción mucosa, también alcalina, para neutralizar ese ambiente ácido de la vagina, y también lubricante. Os recuerdo que os comenté que en la función sexual, en una relación hombre-mujer con penetración, es fundamental la lubricación, porque si no hay lubricación puede ser una relación muy dolorosa. También os dije que esa lubricación quien la aportaba era fundamentalmente la mujer. Ahora veremos cuando veamos el aparato reproductor femenino qué glándulas son las que producen ese líquido lubricante, pero que el hombre también contribuía algo con estas pequeñas gotitas que se producían en las glándulas de Cowper. Esas gotitas evidentemente si son lubricantes, tienen que salir antes de la eyaculación para lubricar lo que es la función sexual. Entonces, os decía que no es imposible que esas gotitas pudieran contener algunos espermatozoides. De ahí que también lo hablamos en clase, que el método de la marcha atrás, a veces utilizado por algunas parejas, es un método nada efectivo, muy poco efectivo, si lo que quieres es evitar un embarazo no deseado. ¿Vale? Esto ya lo hablamos en clase y insistimos mucho y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Aquí tenemos una sección del pene. También lo vimos en clase, donde podemos ver el orificio de la uretra, rodeado del llamado cuerpo esponjoso, y los cuerpos cavernosos que están aquí alrededor. Veis cómo hay arterias en todo este espacio, que son las que proporcionan esa sangre para que el pene pueda llenar todos esos cuerpos cavernosos y esponjosos de sangre y pueda aumentar su tamaño y entrar en erección para así poder depositar los espermatozoides dentro de la vagina de la mujer. Pasamos al aparato reproductor femenino, que ya sabéis, porque también lo vimos en clase, pero lo vamos recordando, que está formado por los ovarios,
por la vulva, que sería la parte externa, y por las vías genitales. En este caso, a excepción de la vulva, que está en la parte inferior del pubis, todas las demás estructuras de la mujer se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Ahora lo vemos tranquilamente en los dibujos, pero recordaros que las vías genitales son las trompas de falopio, el útero y la vagina. Bien, vamos a empezar por los ovarios. Tenemos esta imagen o esta, vamos a ir pasando de una a otra, ¿de acuerdo? Los ovarios son estas dos estructuras que os estoy marcando aquí con el puntero del ratón y son las gónadas femeninas. Tienen un tamaño así pequeñito, como de una almendra, y están situados dentro de la cavidad pélvica y contienen pues una gran cantidad de óvulos inmaduros. También os dije en clase que era muy curioso que los óvulos, la mujer los fabricáis durante el periodo de gestación. Es decir, cuando vuestra mamá está embarazada de vosotras es cuando fabricáis vuestros óvulos y se quedan ya guardaditos en los ovarios. Inmaduros, eso sí, ¿vale? Inmaduros, pero ya están fabricados desde hace mucho tiempo. Fijaros qué diferencia con los chicos que fabricamos nuestros espermatozoides todos los días. Vosotras, chicas, tenéis ya los óvulos fabricados y guardados desde antes de nacer. Curioso esto. Bueno, sabéis también que los ovarios, además de producir los gametos, los óvulos, son también glándulas endocrinas, al igual que hablamos de los testículos. Y estas vierten a la sangre las hormonas sexuales femeninas, fundamentalmente estrógenos y progesterona. Vale. Vamos entonces con las vías genitales, que son las trompas de falopio. Aquí tenéis las dos trompas de falopio que conectan los ovarios con el útero. Tienen aquí un ensanchamiento en forma de embudo con prolongaciones que recubren el ovario para poder recoger el óvulo. El interior de las trompas de falopio está tapizado por unas células, un epitelio de células ciliadas con cilios para poder ayudar al transporte del óvulo hacia el útero. Porque a diferencia de los espermatozoides que sí se mueven, el óvulo no se mueve, no tiene capacidad para moverse. Entonces, aquí dentro de las trompas de falopio hay unas células con cilios que ayudan a desplazar el óvulo hacia el útero. Y luego tenemos aquí el útero también llamado matriz. Tiene así una forma como una pera, más o menos invertida aproximadamente, y está formado por una gruesa capa de tejido muscular que tenéis aquí marcada. ¿Veis? Estoy marcándola con el puntero, la capa muscular del útero. Y una cavidad o una capa interna, que es un rojito un poquito más intenso, espero que lo veáis bien. Este rojito más intenso se llama el endometrio, o también llamado mucosa uterina. El endometrio es muy importante porque es el lugar o la capa donde se implanta y donde se alimenta el embrión una vez que el óvulo es fecundado. Hablaremos de esto más adelante porque es muy importante. Y luego la parte ya del útero que conecta con la vagina, esta de aquí, se llama el cuello del útero, o también llamado cervix, el cuello del útero. Y por último, la vagina es un conducto de paredes flexibles, elástico, que conecta el útero con el exterior. En esta otra imagen tenemos lo mismo, lo que pasa que he visto lateralmente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el útero, ¿lo veis? Un ovario, solo se ve uno porque es lateral, trompa de falopio, conecta con el útero, y la vagina. La parte más exterior sería la vulva. Y la vulva está formada por dos pliegues de piel que se llaman los labios. Los más externos son los labios mayores, que son esto que estoy marcando aquí con el puntero. Labios mayores. Y los labios más internos, o los repliegues más internos, son los labios menores. Lo estoy marcando aquí también con el puntero del ratón. Situado en el ángulo anterior de los labios menores, se encuentra aquí un órgano muy muy sensible, tremendamente sensible, que se llama el clítoris, que también es una estructura eréctil, al igual que el pene en el hombre. Evidentemente, mucho más pequeñito y el cambio de tamaño no se
no es tan evidente como el del pene en el hombre, pero también es eréctil, también cambia de tamaño. Y es un órgano que contiene muchísimas terminaciones nerviosas. Por eso funciona como el centro de sensación sexual en la mujer, el clítoris. Después, entre los labios menores, dentro se localiza el orificio de la uretra. Aquí lo estoy marcando con el puntero del ratón. Y por detrás de este se encuentra el orificio de apertura de la vagina. Lo estoy marcando también aquí. Toda la zona, digamos, de los labios menores hacia adentro se llama el vestíbulo de la vagina. Y aquí donde hay unas glándulas vestibulares que se llaman las glándulas de Bartholin, lo tenéis en el cuaderno, espero, apuntado de clase, pero si no os lo deletreo, ¿vale? Bartholin es B-A-R-T-H-O-L-I-N, glándulas de Bartholin, que producen una secreción lubricante que es la que ayuda a lubricar los labios vaginales durante la función sexual. Y por último, a la derecha tenéis una imagen del himen. El himen, que os suena perfectamente a todos, es un anillo delgado de tejido que forma una especie de reborde alrededor de la entrada de la vagina. Y es, bueno, muy conocido porque supuestamente es como como una prueba de virginidad de la mujer el hecho de que tenga el himen intacto, que no tenga el himen roto. Aquí tenéis unos dibujos de los distintos tipos de himen que pueden existir en la mujer. Quizá este primero, el himen anular, es el más frecuente, con mucha diferencia. Y con esto, bueno, pues hemos terminado. Simplemente, bueno, recordar a lo mejor que aquí el monte de Venus se le llama a esa prominencia de tejido adiposo, estoy marcándola por aquí, que se sitúa justo inmediatamente por encima del clítoris, en la unión entre las piernas y el torso, y que en la pubertad, pues ese monte de Venus y toda la zona de los labios mayores se cubren de vello púbico. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte introductoria. Era un poco repaso de lo que ya vimos en clase y la próxima semana pues continuaremos avanzando. Besitos y abrazos para todos.